Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo un audiolibro poderoso titulado No seas tan emocional, el poder de dominar tus emociones. Si quieres aprender a tener más control, más claridad y más fuerza interior, escucha este libro completo porque en el capítulo 3 descubrirás algo que puede cambiar tu manera de reaccionar para siempre. Antes de empezar, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas los próximos audiolibros. Tu apoyo ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Vamos a comenzar. Capítulo 1. El impulso emocional que te controla. Las emociones son como olas. Algunas llegan suaves, casi imperceptibles, y otras golpean con tanta fuerza que te arrastran sin darte cuenta. Y aunque todos creemos que controlamos nuestras reacciones, la verdad es que muchas veces es al revés. Reaccionamos antes de pensar, actuamos antes de analizar y hablamos antes de entender qué estamos sintiendo. Ese es el problema de dejar que el impulso emocional tome el control, y es justo lo que vamos a empezar a desmontar desde este primer capítulo. Piensa en la última vez que estallaste por algo pequeño. Quizá alguien te contestó mal, quizá un mensaje te sonó frío, quizá algo no salió como querías. En ese segundo, no estabas realmente reaccionando al hecho en sí, sino a una historia que tu mente construyó alrededor del hecho. Tu cerebro interpreta amenazas donde no las hay, agranda sensaciones y activa defensas que vienen de experiencias pasadas. Y mientras todo eso ocurre, tú solo crees que te enojaste porque sí. Pero no es casualidad. Las emociones tienen una velocidad impresionante. Antes de que puedas pensar o razonar, tu cuerpo ya está preparando una respuesta. Tu respiración cambia, tu postura se tensa, tus músculos se activan. Lo que sientes físicamente empieza a empujar la reacción mental, y ahí es donde pierdes el control sin darte cuenta. Dominar tus emociones no significa apagarlas, ni convertirte en alguien frío o indiferente. Dominar tus emociones es tener la capacidad de pausar. Detener el impulso por unos segundos, lo suficiente para darte espacio a elegir qué hacer, en lugar de dejarte arrastrar por un estallido que luego te arrepientes. Y esa pausa es más poderosa de lo que crees. Cuando entiendes que las emociones no llegan para hacerte daño, sino para darte información, algo cambia dentro de ti. La tristeza no aparece para hundirte, sino para mostrarte que algo te importa. El enojo no aparece para destruir, sino para señalar un límite que ha sido cruzado. El miedo no llega para hacerte retroceder, sino para decirte que estás entrando en un terreno desconocido. El problema no es sentirlas, el problema es que nunca nos enseñaron a escucharlas. Desde pequeños nos dicen cálmate, no llores, no te enojes, no tengas miedo. Y crecimos con la idea de que las emociones son un error, una debilidad, algo que hay que esconder. Pero las emociones reprimidas no desaparecen. Se acumulan, crecen y se manifiestan en explosiones que parecen no tener sentido. Por eso tanta gente siente que vive al borde del colapso emocional sin saber por qué. Dominar tus emociones comienza con reconocerlas sin juzgar. Cuando dices estoy sintiendo esto, y está bien sentirlo, algo dentro de ti se desarma. El impulso pierde fuerza. El ruido interno se calma. Y empiezas a ver con claridad lo que antes parecía una tormenta. Esa claridad es el primer paso hacia la estabilidad emocional que tanto deseas. También es importante entender que las emociones no son hechos. No son verdades absolutas. Son interpretaciones. Si alguien no responde tu mensaje de inmediato, tu mente puede inventar historias que te hacen sentir ansiedad o enojo, pero eso no significa que sean reales. Cuando aprendes a separar lo que sientes de lo que está ocurriendo realmente, te vuelves mucho más fuerte emocionalmente. Algo que te ayudará mucho es aprender a identificar tus detonantes. Todos los tenemos. Un comentario, un tono de voz, un tipo de situación, un gesto, y cuando uno de esos detonantes aparece, tus emociones saltan sin pedir permiso. Si no sabes cuáles son, pierdes el control sin saber por qué. Si los conoces, puedes anticiparte y manejar mejor tus reacciones. La respiración también juega un papel fundamental. No es casualidad que cuando te enojas o te asustas, tu respiración se acelera. El cuerpo se prepara para luchar o huir. Pero si tú tomas el control de tu respiración, estás enviando una señal directa al cuerpo de que no hay peligro. Y cuando el cuerpo se calma, la mente se abre. Puedes pensar mejor, decidir mejor y actuar mejor. Y aquí hay algo importante,
Dominar tus emociones no es algo que se logra en un día. Es un entrenamiento, un hábito, una forma de vivir. Y si escuchas este libro completo, en el capítulo 3 descubrirás un método simple pero increíblemente efectivo que puede ayudarte a detener incluso las emociones más intensas en cuestión de segundos. Ese capítulo va a darte una herramienta que cambia por completo tu relación con tus reacciones internas. Por ahora, quédate con esta idea: no estás roto, no eres demasiado emocional y no eres débil. Simplemente no has aprendido aún a interpretar y dirigir lo que sientes. Las emociones no son tu enemigo. Son tu sistema de guía. Cuando las escuchas, las entiendes y las diriges, te conviertes en alguien más libre, más consciente y más poderoso. Este es solo el inicio. Y si estás aquí, es porque estás listo para recuperar el control. Capítulo 2. El método de los 10 segundos. Hay momentos en los que una emoción te golpea tan rápido que sientes que no puedes detenerla. Una discusión, una mala noticia, un comentario que no esperabas, y antes de darte cuenta ya estás reaccionando. Tu voz sube, tu mente corre, tu cuerpo se tensa. Es como si una fuerza interna tomara el control y tú solo fueras un espectador de tus propias acciones. En este capítulo vas a descubrir un método simple, corto y tan efectivo que muchas personas lo describen como un interruptor emocional. No elimina lo que sientes, pero te da un espacio, un par de segundos de claridad que pueden evitarte discusiones, decisiones impulsivas y palabras de las que después te arrepientes. Este método ha ayudado a miles de personas y, si lo aplicas de verdad, puede cambiar por completo tu manera de reaccionar. El método se llama los 10 segundos. Puede sonar demasiado simple para ser real, pero no subestimes su poder. Las emociones intensas funcionan como olas. Llegan, suben rápido, alcanzan un pico y después bajan. Ese pico máximo, en la mayoría de las personas, dura aproximadamente entre 8 y 12 segundos. En ese punto es donde solemos perder el control. Lo decimos sin pensar, golpeamos la mesa, mandamos un mensaje impulsivo o tomamos una decisión que después nos pesa. Lo que hace el método de los 10 segundos es darte un puente entre el impulso y la acción. Una micropausa que tu cerebro necesita para recuperar la lógica, bajar la intensidad y activar la parte racional que te ayuda a pensar con claridad. Y aquí está la clave. No se trata de respirar profundamente durante 5 minutos ni de hacer un ejercicio largo. Solo necesitas 10 segundos. Pero deben ser segundos conscientes. Cuando sientas que una emoción te está subiendo rápido, detente. No hables. No actúes. No respondas. Lleva tu atención al cuerpo, no a la mente. Siente lo que te está pasando. La presión en el pecho, el calor en la cara, la tensión en las manos. Observa, no juzgues. Solo reconoce. Ese reconocimiento es más poderoso que cualquier fuerza de voluntad. Porque cuando reconoces lo que sientes, el impulso pierde potencia. Luego toma aire por la nariz y exhala por la boca, despacio. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas contar la inhalación ni la exhalación. Solo respira con intención. Mientras lo haces, tu cuerpo empieza a enviar señales de calma al sistema nervioso. Después, mentalmente, repite una frase simple que te ayude a mantener el enfoque. Puede ser algo como: estoy sintiendo esto, pero puedo manejarlo. O esto pasará en unos segundos. O elijo cómo reaccionar. Elige la que más se sienta natural para ti. Y aquí viene lo increíble. Cuando pasas esos 10 segundos sin actuar, el pico emocional baja. No desaparece, pero disminuye lo suficiente para que puedas elegir una respuesta más consciente. Lo que antes hubiera sido un estallido, ahora se convierte en una decisión. Lo que antes era impulso, ahora es elección. La emoción ya no te controla, tú la diriges. Puede que al principio sientas que no funciona. Eso es normal. Estás reentrenando a tu mente y a tu cuerpo para que no reaccionen de inmediato. Pero si lo aplicas varias veces, tu sistema emocional empieza a cambiar. Tu cerebro se acostumbra a la pausa. La próxima vez que algo te golpee, ya tendrás ese pequeño espacio interno que te permite respirar en lugar de explotar. Este método también te ayuda a entender la raíz de lo que sientes. Porque cuando ya no estás actuando impulsivamente, puedes ver lo que hay detrás. A veces el enojo es cansancio. A veces la tristeza es frustración. A veces la ansiedad es miedo a perder algo.
Y cuando ves las emociones con claridad, empiezas a conocer tu mundo interno con una honestidad que pocos se permiten. Imagina tener la capacidad de detener una discusión antes de que se destruya una relación. Imagina poder contestar un mensaje con calma, aunque tu primera reacción haya sido atacar. Imagina tomar decisiones desde la claridad en lugar del caos. Esa es la diferencia entre vivir controlado por tus emociones o vivir guiando tus emociones. El método de los 10 segundos no es magia, pero se siente como si lo fuera. Es un interruptor silencioso, un pequeño ritual que te devuelve el control en esos momentos donde sientes que lo estás perdiendo. Y aunque parezca sencillo, la mayoría de personas nunca lo intenta. Están tan acostumbradas a reaccionar de inmediato que no se dan cuenta de que la mayoría de sus problemas podrían resolverse con una pausa. Y algo importante, cuanto más emocional seas, más útil te será este método. No necesitas ser frío. No necesitas reprimir. Solo necesitas darte espacio. Porque en ese espacio es donde aparece tu verdadera fuerza emocional. Este capítulo es uno de los más importantes del libro, y si lo aplicas, te aseguro que tu manera de vivir cambiará. Pero en el próximo capítulo vamos un paso más profundo. Ahí descubrirás por qué ciertas emociones se repiten en tu vida como si fueran un patrón que no puedes romper, y cómo empezar a reprogramarlo desde la raíz. Capítulo 3. El poder de tomar distancia. A veces, la mejor forma de manejar una emoción no es enfrentándola de inmediato, sino tomando distancia. Distancia mental. Distancia emocional. Distancia del impulso que quiere controlarte. La mayoría de las personas se hunde en sus emociones porque se queda demasiado cerca de ellas. Ven su problema tan de frente que ya no pueden ver nada más. Se identifican tanto con lo que sienten, que creen que la emoción es una sentencia, cuando en realidad es solo un momento. Pero cuando tomas distancia, aunque sea un poco, algo cambia dentro de ti, recuperas perspectiva. Tomar distancia no es huir. No es evitar. No es esconderte. Tomar distancia es darte el espacio para pensar con claridad. Cuando estás demasiado cerca de una emoción intensa, el enojo, la frustración, el miedo o la tristeza, tu visión se distorsiona. Todo parece más grande, más urgente, más personal. Tu mente empieza a inventar conclusiones extremas. Esto siempre es así, no hay solución, no puedo con esto. Es una ilusión creada por la cercanía emocional. Por eso, uno de los actos más poderosos de autocontrol es dar un paso atrás. Respirar. Observar la situación desde otro ángulo. Permitirte ver más allá del impulso del momento. La distancia emocional te permite preguntarte, ¿esto es realmente tan importante? ¿Vale la pena desgastarme por esto? ¿Estoy exagerando porque estoy cansado, estresado o sensible hoy? ¿Esto será relevante mañana, o solo ahora que mi emoción está alta? Cuando haces estas preguntas, tu mente se mueve del caos a la lógica. Y esa transición es fundamental para recuperar el control. Imagina que estás viendo un dibujo demasiado cerca. No puedes entenderlo, no puedes distinguir las formas, no puedes ver la imagen completa. Pero si te alejas unos centímetros, todo empieza a tener sentido. Lo mismo pasa con tus emociones. A veces basta con salir a caminar unos minutos. A veces basta con tomar un respiro profundo. A veces basta con dejar la conversación para más tarde. A veces basta con no contestar de inmediato. Esa pequeña distancia cambia todo. Además, tomar distancia te protege de reaccionar impulsivamente. Te evita cometer errores que después duelen, palabras dichas en caliente, decisiones que no representan lo que en verdad quieres. La distancia emocional te permite responder desde tu mejor versión, no desde tu versión alterada. También te da un regalo invaluable, estabilidad. Cuando aprendes a alejarte mentalmente de una emoción intensa, ya no eres esclavo de lo que sientes. Puedes sentir sin perderte. Puedes enojarte sin destruir. Puedes frustrarte sin rendirte. Puedes estar triste sin hundirte. Eso es madurar emocionalmente. Y lo más importante, la distancia emocional te da poder. Poder para ver claro. Poder para elegir tu respuesta. Poder para mantener tu dignidad. Poder para actuar con inteligencia, no con impulsividad. Cuando sabes tomar distancia, tu mundo emocional deja de ser un torbellino que te arrastra, y se convierte en un paisaje que puedes observar, entender y manejar. En el siguiente capítulo,
seguiremos profundizando en cómo convertir esta habilidad en una fuerza que te acompañe en cada decisión importante. Capítulo 4. Reprograma tu respuesta emocional. Hasta ahora has entendido que tus emociones no son aleatorias, que tus reacciones tienen una historia y que tu mente actúa como si todavía vivieras en esos momentos que te marcaron. Pero aquí llega la parte poderosa. Puedes reprogramar esa respuesta emocional. Puedes enseñar a tu mente a reaccionar distinto. Puedes cambiar lo que sientes frente a situaciones que antes te desbordaban. Este capítulo te mostrará cómo empezar ese cambio desde adentro. Primero, entiende algo fundamental: la emoción no es el enemigo. La emoción es una señal. Es tu sistema interno diciendo: aquí hay algo que necesita atención. El problema no es sentir, sino reaccionar sin conciencia. Lo que buscamos es que tú decidas la respuesta, no que los viejos patrones la decidan por ti. La forma más efectiva de reprogramar una respuesta emocional comienza con la pausa. Y esto no es la típica frase motivacional de respira hondo. No. La pausa es un acto neurológico. Cuando te detienes, aunque sea 2 segundos, interrumpes el circuito automático que te hace explotar, defenderte, huir o cerrar tus emociones. Es el equivalente a apagar la reacción mientras sucede. Lo primero que tienes que hacer es notar la emoción en su punto más temprano. Puede ser tensión en el pecho, calor en la cara, el estómago apretado, las manos inquietas o un pensamiento que empieza a acelerarse. Ese es el aviso. Ese es el momento exacto en el que aparece tu oportunidad de cambiarlo todo. Cuando sientas esa señal, no reacciones. Detente. Respira lento. No para calmarte, sino para crear espacio. Ese espacio de unos segundos es lo que te permite elegir. Te da la lucidez para observar lo que está pasando sin ser arrastrado por ello. Si logras esa pequeña pausa, ya estás reprogramando tu cerebro. La siguiente parte es identificar qué historia te estás contando. Cada emoción intensa viene acompañada de una narrativa interna. Me están faltando al respeto, van a rechazarme, me están juzgando, esto va a salir mal, otra vez lo mismo. Esa narrativa es lo que alimenta la emoción. Cambias la historia, cambia la respuesta. Aquí va una técnica simple. Cuando detectes la emoción, pregúntate internamente: ¿qué interpretación estoy haciendo que me hace sentir así? Haz la pregunta sin juzgarte. Solo observa. Muchas veces descubrirás que estás llenando los vacíos con suposiciones, miedos o recuerdos del pasado. Después viene la reestructuración. Es decir, reemplazar la historia automática por una interpretación más consciente. No se trata de ser positivo a la fuerza, sino de ser objetivo. Por ejemplo, si alguien te habla con tono duro, en vez de pensar me está atacando, cambia la historia a puede estar estresado, esto no es personal. Si cometes un error, en vez de siempre arruino todo, cámbialo por puedo corregirlo y aprender. Si alguien no responde como esperas, en vez de me están ignorando, piensa, cada quien está en su mundo, no significa nada sobre mí. La clave aquí es que tu cerebro empieza a asociar la situación con una emoción diferente. Le das una nueva lectura y eso cambia el patrón. Y cuanto más practiques este proceso, más rápido se volverá natural. Al principio te costará. Lo normal es que el patrón viejo intente volver. Pero con constancia, el cerebro crea nuevas rutas neuronales. Y esas rutas empiezan a reemplazar las anteriores. El siguiente paso para reprogramar tu respuesta emocional es generar una respuesta alternativa. Es decir, decidir cómo quieres reaccionar. Por ejemplo, mantener un tono calmado. Preguntar en vez de suponer. Retirarte unos minutos si es necesario. Expresar lo que sientes sin atacar. Decir vamos a hablar con calma. O simplemente guardar silencio para no escalar el conflicto. Lo importante es que tu acción sea intencional, no impulsiva. Ese es el verdadero dominio emocional, actuar desde la elección, no desde el arrastre emocional. Y aquí viene una idea clave: cada vez que eliges una reacción diferente, aunque sea mínima, estás reprogramando tu sistema emocional. Literalmente estás reescribiendo la manera en que tu cerebro interpreta y responde a las situaciones. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas consistencia. Cada pausa, cada reinterpretación, cada reacción consciente es una victoria neurológica. Una reescritura interna. Y eso, con el tiempo,
se convierte en un nuevo patrón emocional, más estable, más maduro, más fuerte. Si estás escuchando este audiolibro, ya estás en ese camino. Y en el siguiente capítulo vas a descubrir cómo fortalecer aún más tu autocontrol emocional para que, incluso en los momentos más intensos, puedas mantenerte firme, claro y dueño de ti mismo. Capítulo 5. La calma como estrategia. La mayoría de las personas cree que la calma es algo que aparece cuando todo va bien. Un estado pasajero. Un lujo. Pero si quieres dominar tus emociones, la calma no puede ser un accidente, tiene que ser una estrategia. Una herramienta que usas a propósito. Una decisión consciente que hace que tu mente trabaje para ti y no en tu contra. Piensa en esto, las emociones intensas nos empujan al extremo. Te aceleras, reaccionas, dices cosas que no querías decir, haces cosas que no necesitabas hacer. Y luego viene el arrepentimiento. Pero cuando desarrollas la calma como estrategia, esa cadena se rompe. La calma no es pasividad. La calma es control. Es inteligencia emocional en acción. La gente emocionalmente reactiva actúa desde la explosión. La gente emocionalmente fuerte actúa desde la claridad. La calma tiene un poder que muy pocos entienden, cambia el ritmo del conflicto. Cuando los demás suben el volumen, tú bajas la velocidad. Cuando alguien intenta provocarte, tú observas antes de responder. Esa diferencia de ritmo te da control psicológico. Haces que la interacción gire alrededor de tu manera de manejar la situación, no alrededor del caos del otro. Ahora, ¿cómo se entrena esto? ¿Cómo se convierte la calma en una estrategia real y práctica? Primero, necesitas entender que la calma no surge en el momento crítico. Se construye antes. Todo parte de tu línea base emocional, como está tu mente la mayor parte del tiempo. Si vives acelerado, drenado, en estrés constante, tu capacidad de mantener la calma en momentos difíciles será prácticamente nula. Por eso, la base del autocontrol es el autocuidado emocional. Lo que consumes mentalmente, lo que piensas durante el día, la velocidad con la que vives, todo eso define tu disponibilidad emocional. No puedes pretender reaccionar con paz si tu mente está llena de ruido. Aquí va un principio poderoso. La calma se entrena en tiempos de paz para usarse en tiempos de guerra. Es decir, tienes que practicarla cuando no hay conflicto, cuando nadie te está provocando, cuando no hay presión. Practica pausas durante el día. Practica respirar lento en conversaciones normales. Practica relajarte antes de contestar un mensaje. Practica hablar más despacio, mirar a los ojos, escuchar sin prisa. Cuanto más entrenes ese estado, más accesible estará cuando realmente lo necesites. El segundo elemento es aprender a reconocer las situaciones que normalmente te sacan de control. Todos tenemos detonantes, comentarios que nos irritan, actitudes que nos duelen, comportamientos que nos sacan de nuestro centro. Conócelos. Escríbelos. Identifícalos. Porque cuando sabes cuáles son, tu mente no se sorprende cuando aparecen. Y la sorpresa es lo que suele activar la reacción impulsiva. El tercer elemento, distancia emocional. Esto significa aprender a ver una situación sin convertirla en un ataque personal. Muchas veces reaccionamos con intensidad porque interpretamos que lo que el otro hace o dice es un reflejo de nosotros. Me está faltando al respeto, me está juzgando, me está atacando. Pero gran parte del comportamiento ajeno no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con su estrés, su historia, su carácter, su día, sus problemas. Cuando entiendes esto, la calma se vuelve más fácil. Ya no sientes que tienes que defenderte de todo. Dejas de tomarte las cosas como una batalla personal y empiezas a manejarlas con estrategia. Cuarto, elige tus batallas. No todo merece tu emoción. No todo merece tu energía. Mucha gente vive reaccionando a cualquier cosa que pasa a su alrededor. Y eso es desgaste puro. El autocontrol emocional consiste también en decidir cuándo vale la pena responder y cuándo es mejor dejarlo pasar. La calma te da una visión más amplia. Te permite ver el panorama, no solo el impulso del momento. Te permite preguntarte, ¿esto importa o solo me está irritando? ¿Responder aquí me hace ganar o me hace perder? ¿Vale la pena gastar energía en esto? Cuando empiezas a hacerte estas preguntas, tu comportamiento cambia de manera radical. Quinto, usa la calma como ventaja social. Pocas cualidades generan tanta credibilidad,
respeto y autoridad como una persona que puede permanecer tranquila bajo presión. Esa es la gente que inspira confianza. La que parece tener claridad cuando todos están perdidos. La que proyecta fuerza sin levantar la voz. Esa calma, bien manejada, te convierte en alguien más respetado y más escuchado. Finalmente, recuerda esto, la calma no te hace frío, no te hace insensible, no te hace débil. Te hace dueño de ti. Te hace alguien que piensa antes de hablar, que decide antes de actuar, que controla su energía en vez de desperdiciarla. Y en el próximo capítulo vas a descubrir cómo usar esa calma estratégica para aumentar tu poder emocional, de manera que incluso las situaciones más difíciles no te derrumben sino que te fortalezcan. Capítulo 6. El arte de no reaccionar. Hay un poder silencioso que muy pocas personas dominan, pero que puede transformar tu vida emocional por completo. El arte de no reaccionar. No se trata de quedarte callado, ni de reprimir lo que sientes, ni de ignorar tus emociones. Se trata de elegir conscientemente cuando vale la pena responder y cuando no, y aunque parezca simple, esta habilidad requiere más fortaleza de la que muchos imaginan. La mayoría de los conflictos que enfrentas no vienen por lo que sucede, sino por cómo reaccionas a lo que sucede. La reacción impulsiva es la chispa que provoca incendios. La reacción inmediata es el puente hacia discusiones que no querías tener. La reacción sin filtros es la razón por la que muchas relaciones se desgastan, por la que muchas decisiones salen mal y por la que muchas personas viven emocionalmente agotadas. Pero cuando aprendes a no reaccionar de inmediato, empiezas a recuperar tu energía, tu claridad y tu control. No reaccionar no es indiferencia. Es sabiduría. Es entender que no todo merece tu atención y que no todo merece tu emoción. Mucha gente discute por cosas pequeñas, responde a provocaciones insignificantes, y se desgasta mentalmente luchando batallas que no tienen ningún propósito real. Tú no puedes controlar lo que la gente hace o dice, pero sí puedes controlar la forma en que decides participar en cada situación. El arte de no reaccionar empieza en tu mente. Cada vez que aparece una situación que normalmente te alteraría, tu cerebro ya tiene una respuesta automática lista para dispararse. Esa respuesta es rápida, intensa y emocional. Y si no estás consciente de ella, actúa sin pensar. Por eso, el primer paso es notar la reacción interna antes de que salga hacia afuera. Ese segundo en el que sientes el calor en el pecho, la tensión en las manos o el impulso de contestar, es tu oportunidad de cambiar el rumbo. Si reconoces esa sensación, ya tienes la mitad del control. El segundo paso es hacer una pausa real. No de varios minutos. Bastan 2 o 3 segundos para que tu cerebro pase del modo emocional al modo consciente. Es en esos segundos donde decides quién manda, tú o tu emoción. La pausa es pequeña, pero el impacto es gigantesco. En esa pausa puedes preguntarte algo clave: ¿quiero reaccionar desde el impulso o desde mi inteligencia emocional? Ese simple pensamiento cambia tu postura interna. Le recuerda a tu mente que tú eres quien decide. El tercer paso es observar sin engancharte. Esto significa ver lo que está pasando sin convertirlo en una amenaza personal. La mayoría de las reacciones emocionales intensas nacen de interpretar los comentarios o acciones de otros como ataques directos. Pero casi nunca lo son. La gente actúa desde su estrés, su historia, su mal humor o su día complicado. Cuando entiendes eso, te liberas. Ya no necesitas defenderte de todo. Ya no necesitas pelear con todos. Ya no necesitas reaccionar cada vez que alguien te provoca. No reaccionar también te da una poderosa ventaja emocional, te mantiene impredecible. Cuando no respondes con el patrón que otros esperan, cambias la dinámica por completo. La gente espera que te enojes, que discutas, que te justifiques, que explotes. Pero cuando rompes ese guión, la energía del conflicto se derrumba. La mayoría de las discusiones se sostienen por dos personas que reaccionan al mismo tiempo. Si una se detiene, la discusión pierde fuerza. Y esa es la verdadera potencia del autocontrol. También hay algo más: no reaccionar protege tu autoestima. Cada vez que eliges mantenerte en calma, te demuestras que puedes dominarte a ti mismo, que puedes manejar tus emociones, que no necesitan gobernarte. Esa sensación de control interno te fortalece psicológicamente, te vuelve más seguro, más estable y más claro en tus decisiones. Además, no reaccionar te permite ver con más objetividad.
En lugar de responder desde la emoción, respondes desde la lógica. Puedes analizar la situación, identificar lo que realmente importa y actuar con intención en lugar de impulsividad. Y aquí viene algo importante: no reaccionar no significa que siempre te vas a quedar callado. Significa que vas a elegir el momento correcto para hablar, que vas a elegir las palabras adecuadas, y que vas a responder desde la calma, no desde la tormenta. Una persona que domina el arte de no reaccionar se vuelve emocionalmente poderosa. Su presencia transmite autoridad. Su comportamiento transmite madurez. Su silencio, incluso, transmite fuerza. Porque a veces, la mejor respuesta es no reaccionar. A veces, la mejor forma de ganar es no entrar al conflicto. A veces, la verdadera fortaleza está en la cabeza fría, no en la voz alta. Y en el próximo capítulo descubrirás cómo transformar esta capacidad en una mentalidad permanente que te permitirá vivir desde la inteligencia emocional y no desde el caos emocional. Capítulo 7. Domina el impulso. Todos hemos sentido ese impulso repentino que aparece sin avisar. Ese momento en el que la emoción se enciende y quiere tomar el control. A veces es enojo, otras veces ansiedad, miedo, frustración o incluso orgullo. Lo que todas esas emociones tienen en común es que empujan a reaccionar rápido, a contestar sin pensar, a actuar desde el impulso en lugar de la intención. Y la verdad es que la mayoría de los errores emocionales nacen ahí, en ese primer segundo en el que algo dentro de ti quiere explotar. Pero si quieres dominar tus emociones, tienes que aprender a dominar ese impulso. No se trata de eliminarlo. No se trata de bloquearlo. Se trata de reconocerlo y tomar el control antes de que él te tome a ti. Y aquí empieza la verdadera fortaleza emocional. El impulso es como un fuego. Si no lo controlas, se vuelve destructivo. Pero si aprendes a dirigirlo, te da energía, poder y claridad. La cuestión es que el impulso nunca desaparece por completo. Ese pequeño estallido emocional forma parte de la naturaleza humana. La diferencia entre una persona emocionalmente débil y una emocionalmente fuerte está en lo que hace durante ese instante. La mayoría reacciona. La minoría respira. La mayoría explota. La minoría observa. La mayoría se deja llevar. La minoría elige. Y esa diferencia es suficiente para cambiar una vida entera. El impulso aparece porque tu cerebro está diseñado para protegerte. Cuando siente amenaza o intensidad emocional, quiere darte una respuesta rápida. Por eso surge ese calor en el pecho, esa presión en la garganta, esa necesidad de decir algo ya, de actuar ya, de responder ya. Pero esa respuesta automática no siempre te protege. Muchas veces te complica. Te mete en discusiones. Te hace decir cosas que no querías. Te hace tomar decisiones por las que luego te culpas. Entonces, ¿cómo se domina? ¿Cómo puedes convertir ese impulso en un aliado y no en un enemigo? El primer paso es reconocer la señal física. Antes del pensamiento, antes de la palabra, viene una sensación. Esa tensión repentina. Ese cambio en la respiración. Ese pequeño temblor. Ese deseo de moverte rápido. Ese es el aviso. La alarma interna. Si detectas la señal, ya tienes la mitad del control. Porque ya sabes que algo está por salir y puedes prepararte para contenerlo. El segundo paso es detener el movimiento. Si estás por contestar un mensaje, no lo toques aún. Si estás por abrir la boca en una discusión, cierra los labios por un segundo. Si estás por reaccionar con un gesto, mantén la postura. Detener el cuerpo detiene la reacción. Es como poner un freno físico que le dice a tu mente: espera, no vamos a actuar todavía. Después viene el tercer paso, respirar despacio. No necesitas un ejercicio largo, solo una respiración consciente, una inhalación un poco más profunda de lo normal, una exhalación más larga. En ese momento, tu sistema nervioso empieza a bajar la intensidad. Tu cerebro recibe la señal de que no hay peligro inmediato. Y ese pequeño espacio que creas, ese segundo, ya es suficiente para recuperar control. Pero dominar el impulso no es solo un acto físico o mental. También es un acto emocional. Es aceptar que sentir no es malo. Que enojarte no te hace débil. Que frustrarte no te hace inmaduro. Que sentir impulso no te hace una persona sin control. La clave no es dejar de sentir.
La clave es no dejar que el impulso decida por ti. Una persona emocionalmente fuerte siente exactamente lo mismo que los demás, pero no se deja arrastrar. No corre detrás de su primera reacción. Se da permiso de sentir, pero no permiso de destruir. Se permite la emoción, pero no permite que gobierne. El impulso también es energía. Y cuando aprendes a dirigirlo, puedes usarlo en tu beneficio. En lugar de apresurarte a responder, puedes convertir esa energía en claridad para pensar mejor. En lugar de discutir, puedes convertirla en firmeza para poner límites sin perder el control. En lugar de explotar, puedes convertirla en fuerza para decir lo que necesitas de manera calmada pero clara. Dominar el impulso te transforma. Te hace alguien que no cae en provocaciones, que no se quiebra bajo presión, que no reacciona desde el dolor, sino desde la inteligencia emocional. Y eso no solo mejora tus relaciones, también mejora tu autoestima, porque cada vez que logras controlar ese impulso, te das cuenta de que tienes más poder del que creías, más capacidad, más madurez, más claridad. Gracias por escuchar este audiolibro completo. Si te ayudó a entender mejor tus emociones y a tener más control sobre tu vida, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué capítulo fue tu favorito y qué tema te gustaría que trajera en el próximo audiolibro. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para seguir recibiendo contenido que transforme tu mente y tu manera de vivir. Tu apoyo ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y para que estos mensajes lleguen a más personas. Nos vemos en el próximo audiolibro.